Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Zapata y el día de hoy quiero hablarte de un tema muy importante, que son los miedos. Nos han dicho mucho tiempo que debemos de eliminar los miedos, pero al igual que Jürgen y muchos conferencistas que últimamente he ido explorando y estudiando, los miedos quizás nunca los puedas eliminar, simplemente los debes de aprender a manejar y a desarrollar. Incluso a veces debes de evolucionar los miedos para poder obtener lo que tú quieres en la vida. Entonces quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Bueno, y me parece súper importante este tema porque los que ya hemos entendido un poco sabemos de que todos nos guiamos por los miedos. Todos, en realidad, tú, tus padres, todos tenemos muchísimos miedos. Algunas personas ni siquiera saben que tienen esos miedos. Hay otras personas que saben que tienen esos miedos. Es como tú veas los miedos. Saben que tienen los miedos y mantienen peleando con él. No, es que yo le tengo, no sé, miedo a la velocidad, le tengo miedo a fracasar. Entonces, como no quiero fracasar, y me dijeron, porque por eso también nos damos cuenta que el sistema educativo está tan errado, porque es una sumatoria. Lo que hace el sistema educativo en realidad es sumarte miedos, educarte a través de los miedos. Entonces, lo único que hace es fabricar los miedos para poderte mantener prácticamente obsoleto el resto de tu vida. Entonces, por eso, y esos son los peores errores, porque como te dicen que equivocarte es malo, y entonces te castigan cuando pierdes un examen, entonces desde pequeñito empiezas a tenerle miedo al fracaso gracias al sistema educativo. Entonces vas creciendo y entonces ya te da miedo, y entonces ese miedo, pues de pronto sabes que tienes miedo al fracaso, peleas con él, como que bueno, yo voy a aprender, pero no, es que qué tal que pasa esto, qué tal que fracase, cómo hago después, quiero la plata, ¿dónde la saco? Entonces ese miedo se ha ido evolucionando de una manera que te ha paralizado, te ha dado parálisis de análisis por ese miedo, pero ya sabes que lo tienes. Hay otra forma de lidiar con los miedos, que es esa manera en que tú ya te acoges a ese miedo y dices, ok, perfecto, sé que tengo ese miedo, no hay ningún problema. Hola, miedo, ¿cómo estás? Vamos a andar juntos. Pero entonces, ¿cómo hago para evolucionar ese miedo? Porque ya sé que pelear con él y estar peleando y decir, no, tengo miedo y no emprender, pues también ahí quedo paralizado. También sé que ignorar ese miedo, pues no me sirve de nada porque simplemente nunca emprendo. El yo poder desarrollar ese miedo, evolucionar ese miedo a lo que hacemos los emprendedores y empezar a enamorarte de ese miedo. A mí me encanta y me fascina emprender y no le tengo ya miedo a ese fracaso porque ya lo he vivido y ya vi que cada que fracaso aprendo más, me reinvento, soy una nueva persona, tengo que aprender una nueva habilidad, entonces me encanta, entonces ya le cogí cariño a ese miedo y ya ando con el miedo al fracaso como que, hey, por aquí es, vamos los dos, ¡puepa! Y me lanzo, sin tanto miedo a ese fracaso, pero ya ese miedo que se magnificó de otra manera. Me explico. Ya ese miedo que tenía anteriormente de emprender, miedo a fracasar, de qué hago si las cosas se ponen duras, pues ya ahorita el miedo que me mueve es de pronto no dejar un legado. Ya tuve el primer miedo que me movió a montar el primer negocio y tuve algo de éxito y por falta de crecimiento personal fracasé, digámoslo así, porque tuve que volverme para aprender varias lecciones que había perdido de manejo del dinero, que ya de pronto había leído, de inteligencia emocional, meditación, y de pronto en ese momento, entonces en este momento tengo un miedo y por eso medito todos los días, un miedo impresionante de empezar a generar los ingresos altos que yo sé que puedo generar y que estoy trabajando, y me da miedo volver a perder ese ser. Por eso todos los días leo, vuelvo, estudio. Ahora me he dedicado a enseñar porque estoy releyendo y aprendiendo el doble. Entonces esos miedos nos mueven. Me da mucho miedo el día de mañana, no sé, no devolverle algo a mi madre. Y es un miedo que me mueve rápidamente y me vuelvo como disciplinado y digo, si mi mamá pagó ese precio en Estados Unidos para llevarme a Disney, para llevarme a Estados Unidos, pues no me puede faltar mi madre sin yo llevarla, no sé, a algunas playas cerca de, por lo menos de Colombia o algunas partes de Latinoamérica. Entonces, todos los días también uno de mis miedos es no dejar que mi mamá se vaya sin devolverle una partecita de todo lo que me dio. Entonces, cada uno tiene un miedo diferente. A mí esos son los miedos de este momento que me mueve mucho, digamos, el miedo de no dejar una trascendencia, saber de pronto tener mucho conocimiento y no dejar nada. Por eso ese es el miedo en que empiezo a grabar los videos, gracias a un miedo de no dejar un legado.
porque en realidad no lo hago ni por dinero, era algo que me nace hacerlo, pero lo hacía como a pequeña escala y que no tenía miedo de morirme y no dejar algo de información. Este momento me muevo a nivel empresarial para poder de alguna u otra forma dejar un legado grande. Son esos miedos los que nos mueven. Entonces quiero que entiendas eso porque el emprendedor a diferente escala tiene también miedo. Pero hemos amaestrado el miedo para ir con él y decir, listo, gracias a ti miedo voy a evolucionar y si no es por ti tampoco me muevo. Pero tampoco me pongo a pelear con él. Simplemente lo llevo, vamos los dos y nos vamos entendiendo porque digamos que de alguna u otra forma el sistema nos ha educado mal, erróneamente, y nos han dicho desaparece el miedo. Nunca vas a desaparecer el miedo siempre va a ir. Cuando tienes que, no sé, ser un orador, cuando tienes cualquier, siempre vas a tener algo de miedo, pero debes de transformar el miedo mío ya no es tanto a equivocarme frente a la cámara, el miedo mío es no dejar un buen mensaje o de pronto no comunicarlo de manera efectiva. Entonces estudio y gracias a ese miedo pues practico más, grabo más, me pulo más, aprendo cada vez más para poder dar lo mejor, porque tengo miedo a fallar, miedo a dar un mensaje erróneo, quizás no sé, a no tener el vocabulario, no sé, idóneo para poder dar el mensaje. O sea, hay muchas cosas que me hacen que todos los días esté estudiando, pero nos movemos bajo el miedo. Entonces quiero entender que ese miedo me hace mejor persona, ese miedo me hace meditar, esos miedos me hacen leer, esos miedos me hacen generar unos hábitos de excelencia. Entonces también quiero que entiendas que esos miedos también o te pueden paralizar o los entiendes. Sabes y te haces una lista y tienes que hacer esa lista como decir, bueno, tengo miedo, como yo te los dije ahorita, tengo miedo de no devolverle algo a mi mamá. También me di cuenta un momento de mi vida que me fui a Venezuela y tuve esa época, ese año sabático, donde también tuve mucho tiempo de introspección, meditación, y me di cuenta que tenía un gran miedo en la vida y que estaba afanado por hacer dinero. Y por eso también se dio mi colapso en ese momento, porque el miedo que me movía no era un miedo interno, un miedo que como en este momento les digo, que ya he encontrado ese miedo que me mueve a no dejar un legado, un verdadero legado de educación. Por eso tengo un plan de bibliotecas privadas y unas cosas locas que quiero durante mi vida empresarial generar, pero también sé que con el dinero de las empresas voy a generar todos esas metas y esa vocación que deseo, que con este dinero voy a financiar, poder grabar todo esto. Entonces eso lo entendí, pero antes estaba moviéndome de una carrera loca, como un ratoncito, moviéndome, quizás arriesgando mi salud y muchas cosas, mi tranquilidad, simplemente por el miedo a demostrarle a mi familia que era alguien en la vida. Y me di cuenta ya en Venezuela como que, claro, pendejo, estabas corriendo como un loco, porque tu papá toda la vida te comparó con tus hermanos y te dijo, estudie para que sea alguien en la vida. Y como yo no quise estudiar, entonces dije, no, yo le tengo que demostrar a mi papá que voy a ser alguien en la vida. Desafortunadamente estaba movido por el miedo equivocado, pero me lo habían inculcado en casa inconscientemente. Quizá mi papá no lo hizo con mala intención, sí con mucha ignorancia, porque no son cosas que le debes de decir a tu hijo. Ya somos alguien en la vida desde que nacemos, parte de ahí. Pero muchos están incluso, y los veo, terminando una carrera universitaria para demostrarle a su papá que va a ser alguien en la vida. Lo peor es que no desarrollaron el ser. Igual, pues no es que no sean alguien en la vida, pero igual a veces se quedan en la casa y no cumplen ese objetivo de vida que por eso el papá está tratando de empujar y darle toda esa educación, y a veces erróneamente nos dicen estas cosas, es para que desarrolle su propia vida y haga su propio, digamos, camino. Y a veces hasta por estos mensajes erróneos estancamos nuestros hijos, estancamos el futuro de ellos y no ayudamos a que se desarrollen íntegramente como personas y de una u otra forma puedan a trabajar esos miedos y ir evolucionando esos miedos, ¿ok? Entonces quiero que esa parte te quede súper clara.